chicos, bienvenidos a Mafikun. Hoy vamos a hacer un problema del tema de magnetismo de segundo de bachillerato. El problema nos plantea dos cuestiones. En la primera, tenemos un cable rectilíneo por el que circula una intensidad hacia abajo, tal y como está dibujado aquí, ¿vale? Y a una cierta distancia del cable tenemos una espira rectangular, como esta que tenemos aquí. Entonces nos preguntan que dibujemos el campo magnético que crea el cable en esta espira, ¿vale? Tenemos que decidir que no tenemos valores, es una pregunta cualitativa, ¿vale? Y luego nos preguntan si ese campo magnético es constante. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que recordar es que cualquier corriente eléctrica en la que hay cargas que se mueven generan un campo magnético a su alrededor, ¿de acuerdo? Cuando teníamos un cable rectilíneo, podíamos aplicar la regla de la mano derecha, hacer coincidir el pulgar con el sentido de la corriente y el resto de dedos nos indicarían el sentido del campo magnético. Si hacéis eso en este cable, como una corriente va hacia abajo, nuestros dedos entrarían por esta zona y saldrían por la zona donde está la espira. Por lo tanto, si dibujamos una línea de campo, tendríamos que por aquí, hemos quedado, por aquí entra, ¿no? Por aquí entra el campo, entra, y por aquí sale. Vamos a dibujarlo aquí. Aquí y aquí, a la misma distancia más o menos, por aquí saldría. Vamos a dibujar solo las líneas que salen por donde está la espira, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta de aquí, tendríamos que, si por aquí sale, por aquí vuelve, ¿no? Vale, entraría por detrás y saldría por aquí. Ahí está, ¿vale? Lo mismo si lo hago aquí, este sale por aquí y entra por aquí. Con lo cual, lo que tengo ya claro es que el campo magnético que crea el cable en el lugar donde está la espira es un campo magnético que sale de la pizarra hacia afuera, ¿de acuerdo? Esto sería dibujar el campo. Después me preguntan también si este campo que el cable ha creado en la espira es un campo que es uniforme en toda la espira. Entonces, si recordáis, el campo magnético que crea un cable recto como este de aquí, se podría cuantificar de esta forma. El campo magnético que crea este cable sería la permeabilidad magnética por la intensidad que circula por el cable partido 2πr. Aquí es donde está la clave. Si el campo magnético que crea este cable depende de la distancia, lógicamente esta zona de la espira que está más cerca del cable está a menos distancia. Luego, en la zona más cercana al cable, la intensidad del campo magnético será mayor. En cambio, si nos alejamos, nos vamos a un punto más alejado del cable, como este de aquí, el campo magnético que crea este cable aquí, al estar a más distancia, será menor. Por lo tanto, el campo magnético saldrá hacia afuera de la pizarra, pero no tendrá el mismo valor en todos los puntos de la espira. Tendrá más valor en los puntos más cercanos al cable y menos valor en los puntos más alejados del cable. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería el primer apartado de la pregunta, porque luego nos preguntan una segunda cosa. Nos dicen, ¿y si la intensidad que circula por el cable es la que marca esta gráfica? Es decir, si la intensidad que circula por el cable, en lugar de ser siempre la misma, de ser constante, hablamos de 3 tramos diferentes, fijaros que en los primeros 20 segundos la intensidad pasaría de 0 a 1 amperio. Después se mantendría constante y después descendería otra vez a 0 amperios, ¿vale? Entonces la pregunta que nos hacen es, en este caso, ¿se crearía corriente inducida en la espira? Y tendremos que analizarlo tramo por tramo, ¿vale? Fijaros, en el primer tramo, vamos a llamarlo tramo 1, vemos que hay una variación de la intensidad que circula por el cable. Por lo tanto, si hay una variación de la intensidad que circula por el cable, también habrá una variación del campo magnético que el cable crea. Es decir, el campo magnético que el cable crea en el tramo 1 dependerá del tiempo. ¿Vale? Es un campo magnético que varía con el tiempo. Si esto es así, entonces el flujo magnético que atravesará la espira, ¿vale?, también variará con el tiempo, porque el campo está aquí dentro. Por lo tanto, sí que esto, si aplicamos la ley de Faraday, podemos asegurar que sí que habrá, acordaos que el potencial es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo, sí que habrá corriente inducida en el tramo 1. En cambio, si os vais al tramo 2, el tramo 2,
Fijaos que desde los 20 segundos a los 80 la intensidad no cambia. Si la intensidad no cambia, el campo magnético es constante. En el segundo tramo el campo magnético es constante. Si es constante, esto implica que no hay variación de flujo. El flujo es constante y por lo tanto la fuerza electromotriz inducida será cero. No habrá corriente inducida en el segundo tramo. Y en el tercer tramo vuelve a haber variación de la intensidad, por lo tanto el campo magnético vuelve a ser una variable del tiempo. Esto implicará que el flujo también dependerá del tiempo. Y esto implicará que la fuerza electromotriz, que es la variación del flujo con respecto al tiempo, será diferente de cero, igual que aquí, ¿vale? O sea que podemos asegurar que en el primer tramo y en el tercer tramo habrá corriente inducida. En el segundo tramo no lo habrá, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que aquí la intensidad crece, aquí decrece. Por lo tanto, los sentidos de las corrientes inducidas en estos dos tramos serán diferentes, ¿vale? Y por último también nos preguntaban en cuál de los tres tramos la corriente inducida será mayor. Bueno, en aquel tramo que la variación sea más fuerte con respecto al tiempo. Fijaos que en el primer tramo el cambio se produce en 20 segundos. La pendiente de este tramo es mayor que la del último tramo, porque el último tramo se produce en 40 segundos. Es decir, en el primer tramo la variación de la intensidad con el tiempo, o la variación del campo magnético con el tiempo, es mayor que en el tercer tramo, donde la variación de la intensidad con el tiempo transcurre de una forma más lenta. Por lo tanto, en el tramo 1, esta variación será mayor. Por lo tanto, la fuerza electromotriz que generaremos en el tramo 1 de corriente inducida será más grande. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente problema. Un saludo.